Ujú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches por acompañarnos esta noche aquí en su casa Secalec. Los saludo. Muy buenas noches. Me presento. Soy el licenciado José Luis Castillo, director académico de Secalec. Muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de la aplicación de Facebook Live. En este caso también nos acompaña el licenciado David Nieto, nuestro director general de Secalec. Muy buenas noches, licenciado David. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, maestro Rafael, ¿cómo le va? Bien, estamos aquí en este momento concretando esta reunión con el maestro Rafael. Ahorita José Luis les va a dar sus datos generales del maestro y estamos aquí para tocar un tema también que es punzante verdaderamente para la ciudadanía. Aunque tenga el conocimiento, tiene más desconocimiento de lo que sucede a veces ante un ministerio público y ante las siguientes instancias. Adelante, José Luis, sean bienvenidos todos. Adelante, licenciado José Luis. Muchísimas gracias. Así es, pues tenemos el honor de estar aquí reunidos con el maestro Rafael Martínez Vargas, licenciado en Derecho por la Barra Nacional de Abogados, maestro en Derecho Penal, catedrático en diferentes materias, postulante y conferencista internacional, y que nos hace el honor de estar aquí con nosotros en su casa Secalec. Muy buenas noches, maestro Rafael. ¿Cómo estás, estimado José Luis? Pues mira, primero que todo, agradecido con Secalec, una de mis casas de estudios. Agradecido contigo por la invitación y la deferencia que tienes con mi persona. Agradecido con la maestra Claudia también por ponernos en contacto y presentarnos. Y agradecido sobre todo con tu público, estudiantes del derecho, juristas, especialistas en derecho penal, especialistas en derecho en todas sus ramas, y sumamente honrado y feliz de poder compartir estos minutos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues en efecto, un tema bastante importante, y como su nombre lo dice, la prisión preventiva como contradicción al principio de inocencia instaurado en nuestro sistema penal acusatorio mexicano. Un tema por demás pues interesante y que yo creo que apasionante para muchos de nosotros, más a usted que bueno, apasionante del derecho penal, maestro. Yo creo que sería bien importante para poder empezar y comenzar a conocer qué entendemos por principio de inocencia, ¿no? ¿De dónde surge? ¿Para qué nos sirve? ¿Y cómo es que llega a nuestro sistema penal acusatorio? Claro que sí, pues mira, primero creo que tenemos que partir del supuesto de que en México hubo una gran reforma constitucional en torno a la implementación y administración de justicia. Sabemos que de 1953 a junio de 2008, el sistema de enjuiciamiento, el sistema de justicia penal que existía en México, era el sistema denominado inquisitorio mixto. Este sistema inquisitorio mixto, dentro de sus aristas, dentro de sus ejes rectores, existía el principio de presunción de culpabilidad, digo, con independencia de que los defensores del viejo sistema de implementación de justicia en nuestro país y sobre todo las autoridades, la extinta PGR y los extintos procuradores generales de la República y de la hoy Fiscalía General de la Ciudad de México, dijeran y establecieran junto con el constituyente en cuestión, junto con el poder legislativo de aquellos entonces, que en nuestro país existía un sistema de enjuiciamiento que respetaba los derechos humanos y que sobre todo respetaba el principio de presunción de inocencia. Estoy hablando de antes de junio, de la reforma de junio de 2008. Eso, además de que es una gran mentira, en ningún instrumento convencional o en ningún instrumento constitucional en aquellos entonces, sobre todo constitucional, no existía dicho precepto, no existía el principio de presunción de inocencia. En la Constitución Federal, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existía este principio instaurado en dicha codificación. Todo al final, lo sabemos, y sobre todo para tu público, que en su gran mayoría son estudiantes de Derecho, sabemos que el derecho, uno de sus principios es que es dinámico, es decir, va cambiando conforme las sociedades van evolucionando. En ese sentido, tenemos que advertir que hablar de sistemas de enjuiciamiento es hablar de sistemas encargados de la administración, persecución e implementación de justicia. Generalmente hay dos.
un sistema inquisitorio que, tal y como su nombre lo dice, es un sistema de inquisición, y un sistema acusatorio adversarial. Los sistemas inquisitorios de enjuiciamiento generalmente son instaurados en países que restringen los derechos fundamentales, que restringen los derechos procesales, que restringen los derechos humanos de todos y cada uno de los gobernados que integran su sociedad. En ese sentido, pues bueno, países latinoamericanos como el mexicano, países como Chile, como Colombia, como Uruguay, como Costa Rica, como Panamá, como Honduras, pues eran países que tenían dentro de su sistema de impartición de justicia un sistema inquisitorio. ¿A qué llevó a estos países tener este sistema inquisitorio? Pues bueno, los llevó a temas de impunidad, a temas de injusticia, a temas de sistemas penitenciarios por demás rebasados en cuanto a sus capacidades por la pena privativa de libertad como preponderante dentro de estos sistemas de enjuiciamiento. Y un sistema acusatorio supone todo lo contrario, supone en primera instancia como eje rector un principio de presunción de inocencia. Eso es lo primero. En segunda instancia, pues un sistema de enjuiciamiento como lo es el acusatorio, es un sistema de enjuiciamiento que existe o que permea en países evolucionados, en países que respetan irrestrictamente los derechos fundamentales, procesales y humanos de todos y cada uno de los gobernados, en atención a que en primera instancia existe la justicia restaurativa como uno de los aristas más importantes que tiene este sistema. Es decir, ustedes arreglen su conflicto. Llegar a una instancia de juicio, pues es una instancia de última ratio. No olvidar que el derecho penal, dentro de sus principios generales y rectores que rigen a esta rama del derecho, existe el principio de última ratio. Eso quiere decir que cuando las demás ramas del derecho no pudieron arreglar el conflicto es cuando entra el derecho penal. Entonces, para recapitular lo que esta tertulia jurídica nos está dejando, por un lado, en un sistema inquisitorio, en un sistema mixto, existe el principio de presunción de culpabilidad como regla general. ¿Qué supone? Recordar los 5 elementos que integran o que hacen que una conducta sea considerada por la norma penal como delictiva y que sea relevante para el derecho penal y que tenga distingos penalmente relevantes, será una conducta, que esa conducta sea típica, antijurídica, culpable y punible. Nos vamos a detener en culpabilidad. Cuando hablamos de principio de presunción de culpabilidad, quiere decir que en aquellos entonces a la autoridad, tanto ministerial, policíaca como jurisdiccional, le importaba más castigar a un sujeto responsable por la comisión de un delito que verdaderamente esclarecer un hecho, proteger a un inocente o bien reparar un daño de manera integral. Recordar lo que hoy pauta y mandata el numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de lo que habla de las finalidades ulteriores del proceso penal. ¿Cuáles son? Esclarecer el hecho, acceso al derecho humano que tenemos todos a la verdad. Anteriormente se decía que era la verdad histórica. Podemos hablar de 2 vertientes de la verdad, una verdad jurídica y una verdad material. Al derecho penal le interesa más la verdad material. Al derecho civil, al derecho laboral, al derecho fiscal, a todas esas ramas les interesa accesar a la verdad jurídica, es decir, ¿cómo lo voy a probar en un papel? Al derecho penal le interesa la verdad material, ¿qué fue lo que pasó? Yo siempre le digo a mis clientes, ¿a quién le constan los hechos? A los intervinientes, a los sujetos. ¿Quiénes son? Víctima, o bien sujeto pasivo y sujeto activo, o bien victimario, imputado, acusado, procesado, dependiendo del estadio procedimental procesal en el que nos encontremos. Entonces, este elemento del delito llamado culpabilidad, existen diversas teorías, la teoría causalista, la teoría causalista neoclásica, la teoría finalista, la funcionalista social, la funcionalista normativa, va a entender a este concepto de diversas posturas. Para no hacernos pelotas, porque además no es materia de esta charla, ya hablaremos de dogmática penal más adelante, si me lo permites. Claro. La culpabilidad es la responsabilidad personal que tiene un sujeto respecto a un hecho delictuoso y al resultado típico o dañoso que puso en riesgo o que lesionó un bien jurídico tutelado. Es esta capacidad que tiene el Estado de reprocharle a un sujeto responsable el haber cometido un delito o haber producido un resultado dañoso. Entonces, este principio de culpabilidad supone a mí me interesa como Estado, teoría finalista de la acción, reprocharte, hacerte un juicio de reproche por haber cometido un delito.
que verdaderamente las finalidades que hoy tiene nuestro proceso acusatorio, nuestro sistema acusatorio, nuestro proceso penal acusatorio, de las cuales ya hablamos. Esclarecimiento del hecho, protección del inocente, que el culpable no quede impune, y reparar los daños ocasionados por los delitos causados. Eso sí que en 2008, acá en México, nos pirateamos el sistema acusatorio que en Chile y en España se estaba llevando a cabo. Y digo nos pirateamos porque hubo varios legisladores que de aquí en 2005, 2004, una cosa por el estilo, viajaron a Chile a ver cómo se estaban desarrollando las audiencias orales. Y es así que se instaura en 2008 esta reforma el 18 de junio de 2008, que fue heteroaplicativa hasta junio de 2012 y que tuvo una estrecha adminicularización con la reforma en derechos humanos de junio de 2011. ¿Por qué digo que tienen una estrecha relación? Derecho constitucional, derechos humanos y derecho penal son como esposos. ¿Por qué? Porque del derecho constitucional se desprende cómo se va a llevar a cabo un sistema de enjuiciamiento, es decir, derecho procesal penal. Entonces, esta reforma de 2008 y esta reforma de junio de 2011 tuvo mucho que ver. Hablamos de la de 2011, concretamente, artículo 1 de la Constitución, fracción 3ª, principio pro homine pro persona. Las autoridades están obligadas a respetar, garantizar, promover los derechos fundamentales, procesales y humanos de todos. Pero bueno, regresando al tema de la reforma de 2008. La principal característica que tuvo esta reforma es que en la Constitución, en su artículo 20, apartado B, fracción 1ª, el primero de los derechos que iban a ser reconocidos a una persona que iba a ser señalada por el Ministerio Público como responsable de la comisión de un hecho que la ley señala como delito, es a que se presuma su inocencia. Platicábamos que en un sistema de enjuiciamiento denominado tradicional o mixto existía el principio de culpabilidad, el cual ya explicamos. No basta que la mujer del César sea pura, sino que debe de parecer pura, porque si no parece pura, entonces tenemos un problema. No basta que el sujeto no cometa un delito, sino que no parezca que lo cometió, porque si parece que lo cometió, lo voy a sancionar. Ese era el principio de culpabilidad dentro del sistema tradicional. Hablar de la prueba tasada, hablar del monopolio de la investigación que tenía el bendito Ministerio Público, hablar también de esta fe pública que tenía el Ministerio Público, tal como decir que estos audífonos son un asesino. O sea, a ese grado llegábamos con el Ministerio Público, con esta fe pública la cual tenía. Es así que cambiamos este sistema de enjuiciamiento en junio de 2008, hablamos del principio de presunción de inocencia como un derecho humano, como un derecho procesal, como un derecho fundamental, el cual tenemos todos y cada uno de los sujetos que estamos en un estado y que en algún punto podemos ser señalados por el Ministerio Público como autores o partícipes de un hecho con distingos penalmente relevantes. Y eso en la norma, eso en la Constitución y en los instrumentos convencionales de los cuales el Estado mexicano es parte, pues suena padrísimo. El tema es cómo nosotros podemos llevarlo a la práctica. Este principio de presunción de inocencia, como lo platicamos, es un derecho humano. Un derecho humano consagrado y reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos convencionales de protección de los mismos, y que tiene que ser respetado tanto por la autoridad, artículo 1 de la Constitución, fracción 3ª, principio pro homine pro persona. Sin embargo, hay otra figura que también es instaurada en el sistema acusatorio, a la cual vamos a conocer como prisión preventiva. Como lo platicábamos al principio, incluso en las audiencias, en las salas de oralidad, sobre todo en la Ciudad de México, que por ser la capital, pues se entiende que es el circuito judicial que va a implementar ideas más modernas y con mayor respeto a los derechos humanos. Así es como se ve en la práctica. ¿Qué es lo que te dicen los jueces de control? Este sistema de enjuiciamiento está diseñado para que todos y cada uno de las partes puedan llegar a un arreglo, para que accedan a los mecanismos alternos de solución de controversias, para que en dado caso puedan celebrar o formar parte de la terminación anticipada del procedimiento abreviado, es decir, que no lleguemos a juicio, que las partes, en este caso el imputado, renuncie al derecho humano que tiene a acceder a un juicio. ¿Y qué pasa entonces con la prisión preventiva? La prisión preventiva la vamos a entender como la excepción a la regla. ¿A cuál regla? Al principio de presunción de inocencia. Ahora, si nosotros hablamos de lo que pauta y mandata el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entendido como la codificación adjetiva instrumental del proceso, dice o pauta los requisitos de fondo y forma que requiere el juez de control para poder vincular a proceso a un sujeto. Indicio razonable. Ese indicio razonable que deriva de una evidencia
en algunos casos, en la etapa inicial no siempre, porque estamos en un estadio procedimental en donde el estándar probatorio es bajo, es muy chiquito, únicamente con ese indicio razonable de fondo y forma, el órgano jurisdiccional va a vincular a proceso a una persona. No necesitamos un órgano de prueba desahogado como para que podamos acreditar que el delito se cometió, únicamente con establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que a título de probabilidad el señor que está ahí sentado como imputado lo cometió es más que suficiente para vincular a proceso a una persona. Estamos de acuerdo con eso. O sea, lo que decía mi maestro, el doctor Juan Rivero Legarreta, al cual le mando un abrazote, mi primer jefe en esto, él decía que un auto de formal prisión y un vaso de agua no se le niega a nadie. Pues bueno, seguimos en la misma, un vaso de agua y un auto de vinculación al proceso tampoco se le niega a nadie. Principio de contradicción, desde mi punto de vista, el principio más importante que tiene el sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque es la posibilidad que yo tengo de debatir la postura que tiene el contrario. Es la posibilidad que yo tengo como defensor particular de controvertir la teoría del caso que está planteando la fiscalía y en algunos casos pues, también la teoría del caso que puede estar planteando la asesoría jurídica, porque no siempre se ponen de acuerdo, ¿no? Y este principio de contradicción de carácter horizontal supone una igualdad procesal, es decir, yo como defensor soy igual que el Ministerio Público y estoy en igualdad de condiciones de contender. Sin embargo, yo cómo voy a poder tener acceso, yo como imputado y mi defensor, que es quien representa mis intereses, jurídicamente hablando, quien se supone que es perito en derecho procesal penal, en derecho penal sustantivo y material, ¿cómo va a poder ejercer esta igualdad procesal, tener acceso a este principio de contradicción? Si hay un artículo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente el artículo 19 en su fracción segunda, que establece un catálogo de delitos que sí o sí serán meritorios de una prisión preventiva oficiosa. ¿Eso qué supone? Que yo no voy a poder debatir con el Ministerio Público la imposición de esa medida cautelar, porque la prisión preventiva es una medida cautelar, una de las innovaciones de este sistema de implementación de justicia. Antes no existía. Ahora se dice que estas medidas cautelares sirven para asegurar la presencia del imputado en la secuela procesal, en lo que dure el proceso. Se dice que sirven para asegurar a la víctima, al ofendido, es decir, que el imputado no va a amedrentar, no va a lesionar, no va a matar, no le va a hacer nada a la víctima. Y no obstaculizar la investigación complementaria y a la postre el proceso. Existe un catálogo de 14 medidas cautelares que sirven para lo mismo, exactamente para lo mismo. El tema es que cuando se instaura este sistema de implementación de justicia acusatorio, dijo el constituyente, espérame, es que México es un país violento. En México hay secuestradores, en México hay violadores, en México hay feminicidio también. Ah, no, fue 2008, no, el feminicidio fue hasta el 2011. Bueno, pues hay muchísimos homicidios, hay secuestro, hay trata de personas, hay por el 2016 se va a poner de moda el huachicolero. Entonces necesitamos sí o sí blindarnos de manera constitucional, por más que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por más que las organizaciones internacionales y los instrumentos convencionales se la pasen cagoteando a México por violador de derechos fundamentales y por implementar la prisión preventiva a diestra y siniestra y de manera arbitraria, por más que hagan eso, aún así, dijo el constituyente, yo paso sin ver y voy a tener en el artículo 19 constitucional la justificación constitucional e idónea para que no haya problema en estos delitos. Pero entonces, este principio de contradicción, del cual estamos haciendo mención, pues pasa en segundo término, porque entonces, ¿cómo debates? Lo puedes hacer, digo, al final, pues los abogados penalistas que están acá no me dejarán mentir, pues al final tú lo puedes hacer, o sea, tú puedes, sucedería en este acto con independencia de, a mí me pasó por ejemplo en Barrientos, respecto a un robo de vehículo con violencia utilizando medios explosivos, ahí había una discrepancia en la clasificación jurídica preliminar realizada por el Ministerio Público, en primera instancia porque aparentemente era una réplica de arma de fuego, no era un arma de fuego. Entonces, si nosotros atendemos al principio de taxatividad penal, únicamente se me va a perseguir y se me va a reprochar una conducta delictiva única y exclusivamente con lo que dice el tipo penal.
Y si falta algún elemento objetivo, normativo, subjetivo, normativo jurídico, normativo específico, pues entonces habrá atipicidad, estamos todos de acuerdo. Entonces esa clasificación, ese juicio de tipicidad que en este caso hizo el Ministerio Público de manera preliminar, estaba erróneo. Pero bueno, el punto es que no era de prisión preventiva oficiosa, debatimos esa parte y el Ministerio Público pretendió o trató de justificar bajo lo que establece el 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, riesgos procesales, para poder justificar la imposición de esa medida cautelar. Afortunadamente, logramos acreditar el arraigo, primer riesgo procesal, logramos acreditar que en este caso la víctima era el municipio de el gobierno del municipio de un estado de uno de los estados en el Estado de México, y que pues no corría riesgo como tal el municipio, y por tanto no se pudo imponer justificadamente esa medida cautelar. Es decir, nosotros pues podemos intentar debatir una prisión preventiva oficiosa. El tema es que nos puede tocar un criterio de un juez que nos diga, no, espérame, artículo 19 constitucional, no voy a entrar de lleno, te puede tocar uno que escuche. El detalle es atender a los detalles, valga la redundancia. Si es violatorio y es la materia de nuestro webinar, de nuestra conferencia, si es una contradicción entre principio de presunción de inocencia y prisión preventiva. Sí, sí lo es. La prisión preventiva es violatoria de todos los derechos fundamentales. ¿Por qué? Precisamente porque en el estadio procedimental, donde generalmente se impone, es decir, audiencia inicial, etapa inicial, recordar las 3 etapas del proceso penal acusatorio: inicial, intermedia y de juicio, donde se impone una medida cautelar. En etapa inicial, se puede imponer también más adelante en la intermedia si es que solicitas la revisión de la medida cautelar o la investigación complementaria, pero generalmente, por regla general, se impone en la audiencia inicial, donde se desarrolla en la etapa inicial. Es contraria al principio de presunción de inocencia porque, de acuerdo a este estadio procedimental, únicamente con un indicio razonable te van a vincular al proceso. Estoy de acuerdo. No, es decir, no necesitas desahogar como tal medios de prueba, no necesitas desahogar datos de prueba para poder acreditar el hecho delictuoso. Sí puedes desahogar en la duplicidad del plazo constitucional medios y datos de prueba para acreditar tu inocencia, y aplican las reglas de juicio. Sin embargo, y con independencia de ello, si eres vinculado a proceso y si te impone esta medida cautelar, estamos en el entendido que no es el estadio procedimental número 1, en el cual se van a ofrecer los medios de prueba que van a desfilar como prueba en etapa de juicio. Mucho menos se van a desahogar, porque para eso está la etapa de juicio. Entonces, si todavía no se van a ofrecer medios de prueba, si todavía no se va a desahogar esos medios de prueba, si todavía no se va a debatir en torno a mi responsabilidad, hablo como imputado, a mi responsabilidad, que en este caso acusado o procesado, respecto a el hecho que está investigando el Ministerio Público, entonces, ¿por qué voy a estar privado de mi libertad durante lo que dura el proceso? Si es una pena anticipada, por supuesto que sí. Si es violatoria de derechos fundamentales, por supuesto que sí, porque todavía no se ha trastocado el derecho humano llamado principio de presunción de inocencia, y aún así yo estoy privado de mi libertad. Por ende, sí es un atentado tanto a ese derecho humano, es decir, al derecho humano que tengo respecto a la presunción de inocencia, es decir, que de acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la Constitución, fracción 3, es decir, principio de pro homine pro persona, las autoridades están obligadas a respetar, garantizar y promover mis derechos humanos. Sí se ve trastocado este artículo. Existen, como lo comentamos, y ya ahorita hablar de prisión preventiva justificada es todavía más aberrante que la prisión preventiva oficiosa, porque en la prisión preventiva oficiosa al menos el constituyente, la autoridad, se escuda estableciendo, bueno, aquí en la Constitución dice que tratándose de trata de personas, de violación equiparada, de feminicidio, de huachicoleo, de robo de hidrocarburos, concretamente huachicoleros, pues de manera oficiosa se impondrá esa medida cautelar. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? La autoridad pues se escuda, o sea, dice, no hay impunidad que el secuestrador está privado de su libertad, no está gozando de su libertad, que el violador está privado de su libertad, que el feminicida está privado de su libertad. Pero ¿y si no lo hizo? Y yo siempre a mis alumnos les pongo este ejemplo. Vamos a suponer que realizan un cateo en la casa de un cuate que es un capo de la mafia. Y resulta que ese día yo estoy saliendo con la hija del capo de la mafia. Resulta que ese día voy a verla, estoy ahí en la sala, tal,
y llega Policía Federal, llega la Guardia Nacional, llega Policía de Investigación, catean el lugar y nos llevan detenidos a los 3 por trata, por secuestro, por feminicidio, por lo peor del mundo. Y a mí me detienen. No es un delito en el cual, no son delitos, no son injustos penales por los cuales el Ministerio Público pueda decretar la libertad durante el plazo, durante las 48 horas. No es un delito en el cual podamos invocar el numeral 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos vamos a ir a control de detención, ¿estamos de acuerdo? Nos vamos a ir a audiencia inicial. Ahí llegando al tema de la medida cautelar, pues ¿cómo voy a poder debatir? Si son delitos que prevé el 19 constitucional dentro del catálogo de delitos meritorios de la prisión preventiva de manera oficiosa. Pero yo, insisto, o sea, poniendo este ejemplo, yo fui a ver a mi novia. Entonces, yo no cometí el hecho con distingos penalmente relevantes, con independencia de que no es el estadio procedimental para poder acreditar hechos delictuosos. Estamos hablando del hecho con apariencia de delito. Y precisamente por el principio de presunción de inocencia es que nosotros le llamamos hecho con apariencia de delito. Anteriormente en el sistema tradicional, en el sistema mixto, el Ministerio Público, cuando hablábamos de detenidos, dentro de esas 48 horas acreditaba el delito. Cuerpo del delito, probable responsabilidad. Es decir, cuerpo del delito, una conducta típica antijurídica y que la haya cometido él, probable responsabilidad. Ya acreditaba el delito. Entonces, ¿para qué fregados había un proceso? Si ya el Ministerio Público era juez y parte, ¿no? Entonces, en este sistema de implementación de justicia, también el legislador dijo, no, espérame. O sea, con independencia de que existe una gran impunidad, de que este sistema es de alzada, de que en el sistema tradicional, en el sistema viejo, existía el principio de presunción de culpabilidad, acá va a haber principio de presunción de inocencia, va a haber la justicia restaurativa, las salidas alternas, que las partes puedan llegar a un arreglo. También acá vamos a hablar del hecho con apariencia de delito, porque no va a ser delito, porque el numeral 316 dice que para que se vincule a proceso requisito de forma, que se haya establecido que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que a título de probabilidad el imputado lo cometió. Pero a título de probabilidad, es decir, si nos vinculan a proceso únicamente nos están sujetando a una investigación complementaria, porque existe el indicio razonable de que participamos en ese hecho con distingos penalmente relevantes. Más no nos está diciendo el juez, ni nos está juzgando, ni estamos acreditando el hecho. ¿Hasta qué momento se va a acreditar el hecho? Hasta el momento, en una etapa de juicio en la cual el Ministerio Público, dentro de su alegato de apertura, prometa al órgano jurisdiccional, al Tribunal de Enjuiciamiento, que ese hecho que en primera instancia investigó, que después acusó y que ahora está buscando una sentencia condenatoria, sí es constitutivo de delito, que sí es una conducta típica, antijurídica, culpable, punible, y que él la comete. Hasta ese momento, de acuerdo a lo que pauta el artículo 20, en cuanto a que únicamente cuando el juez tenga la firme convicción de la plena responsabilidad del sujeto dentro del hecho, fijará una sentencia condenatoria. Pero es esta etapa de juicio. Y si me dices que este sistema de enjuiciamiento está diseñado para que las partes arreglen su conflicto y que no lleguemos a una etapa de juicio, entonces, ¿por qué la prisión preventiva? Bueno, pues la prisión preventiva en primera instancia es una excepción a la regla. Uno de los principios que rige la prisión preventiva es la excepcionalidad. Es decir, la prisión preventiva va a ser excepcional si lo atendemos a un marco constitucional, artículo 19 constitucional. Esta medida cautelar, el órgano jurisdiccional la va a imponer sin que el Ministerio Público o el asesor jurídico, la víctima se la pida, la va a imponer de manera obligatoria y oficiosa, tratándose de estos delitos. Por el tema que ya platicamos, México es un país violento y yo como gobernador, ¿de dónde les gusta? Del Estado de México, no me voy a arriesgar a que al rato en medios de comunicación me estén diciendo que soy un inepto porque el feminicida está afuera, porque el fregado sistema es garantista, porque el trinche sistema protege derechos humanos, ¿no? Como crees, necesito una protección, artículo 19 constitucional, y a ti te están achacando el haber matado a una mujer, pues te fregaste, si la mataste o no, ya te chingaste. Entonces, ¿eso es violatorio de derechos humanos? Claro. ¿Es violatorio de derechos fundamentales? Por supuesto que sí. ¿Es violatorio de derechos procesales? Pero por supuesto que sí. Y si nosotros aspiramos, os hablo del Estado mexicano, a formar o a ser un país democrático, un país legalista, un país garantista, pues tenemos que erradicar, no con la prisión preventiva oficiosa, porque eso está en chino mandarín, pero estas prácticas que tienen los legisladores de añadir al catálogo meritorio de prisión preventiva
oficiosa más delitos, lo único que está denotando es que las autoridades pues son unos ineptos, perdón que lo diga así, porque acuérdense lo que decía Claude Roxin, padre del funcionalismo social. El Estado no debe de cambiar leyes para pretender cambiar realidades. Debes de cambiar la forma de pensar y la forma de implementar políticas criminales, políticas públicas, para que la gente pueda entenderlo, para que la sociedad pueda entender la magnitud de la comisión de un delito. Pero si tú crees que aumentando la pena de un delito, si tú crees que aumentando el catálogo de delitos meritorios de prisión preventiva oficiosa vas a cambiar tu realidad, estás muy mal. Esa es la realidad. Podemos hablar que el feminicidio, por ejemplo, de manera breve y concisa, porque no es materia de esta plática, se instaura en 2013, perdón, en el Estado mexicano, por el conflicto de las muertas de Juárez, ¿no? Se hacen recomendaciones al Estado mexicano por la violación de derechos fundamentales a las mujeres muertas en Juárez y que México es un país pues que viola los derechos fundamentales de las mujeres y demás. Vamos a cambiar, vamos a añadir no como agravante al delito de homicidio, sino como un delito diverso al delito de homicidio, el homicidio. ¿Para qué? ¿Cuál era la intención del Estado mexicano? Uno, que la comunidad internacional viera que ante esas recomendaciones y ante esas exigencias por parte de la comunidad internacional habíamos hecho algo. ¿Qué? Añadir este tipo penal, el feminicidio. Y por otro lado, instaurar una pena muy elevada, es decir, amenazar, acuérdense, tipo penal, garantía, amenaza y prevención. Amenazar a todos, en primera instancia, ahí había una calidad específica en el sujeto activo, es decir, para que se cometiera un delito tenía que ser hombre, ¿no? O sea, ahí había esa calidad específica. Amenazar a los hombres a que no mataran mujeres, ¿no? Y posteriormente se cambió esa parte y ya no había calidad específica en el activo, sino que cualquiera podía cometer el delito de feminicidio. Ustedes díganme, ¿cuántos feminicidios ha habido en los últimos años desde esa instauración del tipo penal? Muchísimos. El secuestrador, ¿ustedes creen que le tiene miedo a la pena de 60 años o de 70 años? O en algunos casos aquí en el Estado de México, tratándose de feminicidio, se han concedido sentencias condenatorias vitalicias, es decir, para toda tu vida, si cometiste el delito de feminicidio. ¿Y ustedes creen que le tienen miedo los feminicidas a esa pena tan alta? Por supuesto que no, precisamente por esta parte. No es la idea cambiar la realidad de un Estado, de una sociedad, aumentando una pena. Eso es irrisorio y absurdo. Ahora, estas medidas cautelares, de las cuales hablamos como innovación de este sistema penal acusatorio, sirven para asegurar presencia del imputado durante lo que dura el proceso. Asegurar a la víctima y al ofendido, lo que platicábamos, que el imputado no lo va a amedrentar, que no la va a lesionar, que no la va a matar. Y no obstaculizar el procedimiento. Pero hablo de todas, o sea, todas las medidas cautelares, esa es su finalidad. Ya hablamos de la prisión preventiva oficiosa, ya hablamos que sí contraviene a lo que establece la regla o las reglas generales del sistema acusatorio, que sí contraviene al principio de presunción de inocencia, porque yo te presumo inocente, pero no hay una prueba que pueda demostrar lo contrario, porque la medida cautelar se concede por parte del órgano jurisdiccional en la audiencia inicial. O sea, no hay prueba que demuestre tu participación en el hecho delictuoso, pero aún así vas a estar privado de tu libertad durante lo que dure el proceso. ¿Por qué? Por lo que dice la Constitución. Ya pasamos de la prisión preventiva oficiosa, ya vimos que sí es violatoria de derechos fundamentales, ya vimos que sí es violatoria de las reglas que se ponen en el sistema garantista acusatorio del cual pues supuestamente es en el que vivimos. Y digo supuestamente porque pues una cosa es lo que puede decir el Código Nacional, una cosa es lo que dice la Constitución, una cosa es lo que dicen los instrumentos convencionales y otra cosa es lo que pasa el día a día, ¿no? La realidad ya nos remitimos a la prisión preventiva justificada, ya es hablar de un tema todavía más delicado. Pero ya me fui como gordita en tobogán, estimado amigo, así que si tienen preguntas, no las veo. Entonces, no, al contrario, muchísimas gracias. De verdad que es una excelente cátedra la que nos está aportando el maestro Rafael. Sin duda, temas que aparentemente son nuevos, pero a final de cuentas ya tienen un ratito implementados en nuestro sistema jurídico, del cual, como bien lo mencionas, ¿no? Tal vez sistemas de innovación, pero no sabemos hasta dónde verdaderamente nos van a dar el sistema garantista, ¿no? ¿O garantista para quién? Para unos sí, para otros no. Entonces ahí hablar precisamente de esa contradicción que se viene, ¿no? Se me ocurre un ejemplo.
No, el hecho de decir una simple palabra cuando antes llegabas a la agencia del Ministerio Público y era el probable, que hasta salió una película muy famosa ahí, cuando ahora ya es el imputado, ¿no? Sin siquiera saber si sí tiene un procedimiento donde sí se le va a decretar que es realmente quien cometió esa conducta que tipificada como delito. También desde ahí empezamos que, bueno, vienen esas innovaciones de palabras y que tal vez se puedan contravenir contra los derechos fundamentales, ¿no? Derechos humanos. Se nos fue el audio. No, es que apagué mi Okay. micrófono, perdón. Okay. Esta película, Presunto Culpable en 2011, pues sí, arrojó o más bien mostró a la sociedad en general, pues el grado de impunidad al cual podían llegar, pues tanto un juez, tanto un ministerio público como también los policías de investigación, ¿no? Fue hasta la apelación que pudieron determinar la inconstitucionalidad de la sentencia dictada en contra de este chavo, ¿no? ¿Cómo se llama? Jesús o Chucho, ¿no? Bueno, Chucho Jesús, no recuerdo, pero efectivamente, pues ahí nadie lo señalaba efectivamente como probable responsable, como indiciado, como culpable de ese hecho delictuoso. Ahí, por ejemplo, hablar de una averiguación previa, pues es incluso pues lo que venía sentado en esa averiguación previa, pues prácticamente ya era lo que se llevaba en el proceso. Es decir, si tú declarabas algo en tu entrevista ministerial en esa averiguación previa, pues ya no te podías detractar, ya no podías añadir algo diverso, ¿no? Por eso ya hablamos de una carpeta de investigación, de una serie de registros o actos de investigación que únicamente serán considerados por el órgano jurisdiccional, quien es quien resuelve la situación jurídica del imputado, como dato de prueba. No estamos hablando ni de un medio de convicción probatorio, ni mucho menos de una prueba. Es parte de esos cambios que tuvo la reforma constitucional en materia de impartición de justicia. Sin embargo, también acá tocas un punto importante, ¿no? Probable responsable, sí. Vamos a hablar de un probable responsable. ¿Para quién es probable responsable? Para el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque hay elementos de prueba suficientes que permiten suponer que ese señor pudo haber cometido el delito. Hay elementos suficientes para que el Ministerio Público ejercite de manera formal la acción penal en contra del detenido, del imputado, del justiciable, ¿no? Pero únicamente elementos suficientes que establezcan su participación y que establezcan ese hecho con apariencia de delito. Recordar, con apariencia de delito, con distingos penalmente relevantes para el derecho penal, es en atención al principio de presunción de inocencia. Es un hecho que parece delito, es un hecho que huele a delito, pero todavía no podemos hablar de hecho que efectivamente sea delito o de un hecho delictuoso. Ahora, confundir, ¿eh? Una cosa es conducta, otra cosa es acto y otra cosa es hecho. Son tres conceptos diferentes. La conducta es el elemento básico del delito, consistente en una manifestación de la voluntad humana que podrá ser positiva o podrá ser negativa. Es decir, positiva, acto, una acción que produce un resultado típico. Y vertiente negativa, omisión. También la conducta del ser humano puede ser reflejada a través de la omisión, de que no hagamos algo. Omisión simple o omisión compuesta. Cuando hablamos del hecho, es la manifestación de la voluntad humana, pero que producirá un resultado material. Entonces, ese hecho con apariencia de delito tendrá que producir un resultado material. Y bueno, los delitos de omisión que no producen, omisión simple, que no producen resultado material y que el resultado es jurídico formal. Fíjense nada más los conceptos como, no nada más es hecho con, no. Entonces, nada más los delitos de naturaleza o de resultado material. Es nada más una idea que estamos aquí comentando en torno a esta diferencia entre acto, conducta y hecho. Pero bueno, ¿por qué es imputado? Es imputado precisamente por ese principio de presunción de inocencia. No le vamos a llamar ni reo ni culpable, le vamos a llamar imputado. ¿Por qué? Porque es imputado, es decir, el Ministerio Público está formulando una imputación en su contra. Más no estamos hablando que ya cometió el hecho con distingos penalmente relevantes. Es imputado. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público ya formuló
una imputación en audiencia pública, en audiencia inicial, la cual se hace consistir en una comunicación que tiene el Ministerio Público con el órgano jurisdiccional y con el imputado. Te vamos a decir cuál es el hecho, la clasificación jurídica del hecho por el cual te estamos investigando y qué datos de prueba hay en la carpeta de investigación para que estés sentado aquí como imputado. Formulación de la imputación. Por eso se puede decir que hasta antes de la formulación de la imputación, ya sea con o sin detenido, estamos hablando del investigado, porque estoy investigando. Es más, si te vinculo a proceso, no te voy a decir vinculado, te voy a decir investigado porque tú es sujeto a una investigación complementaria. Pero bueno, con independencia de ello, llamarle imputado es para respetar su derecho humano a la presunción de inocencia. Y no tan solo las autoridades están obligadas por mandato constitucional, también los medios masivos de comunicación deben de respetar este principio de presunción de inocencia y no lo hacen. Fíjense que ayer yo estaba, pues ahora sí que de señora locochona, viendo un programa con unos conocidos, unos tíos míos, un programa de espectáculos en donde estaban hablando de una actriz que se llama Livia Brito, muy guapa ella, y que supuestamente pues, estaba denunciada porque no y ella le robaron a un camarógrafo y que se lo golpearon, y de hecho salían las fotos del camarógrafo todo golpeado y demás. Y pues, un periodista bastante conocido y su equipo de periodistas bastante conocidos también, pues, opinando como si esta mujer y el novio fueran culpables. No, es que cómo es posible que hagan eso y no les deberían de dar trabajo y aparte ella es extranjera. No, de verdad, unos juicios de valor que yo decía, qué bruto, cabrón. O sea, no hay ningún medio de prueba. En ese caso, o sea, en ese asunto en particular, que permita establecer que la señorita Livia Brito y que el novio efectivamente golpearon al señor y efectivamente le robaron sus pertenencias. No lo hay, ¿eh? Con independencia del estadio procedimental, que en dado caso dicen que existe una carpeta de investigación sin detenido instaurada en contra de esta señora y de su novio por el posible hecho delictuoso de robo con violencia y lesiones agravadas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero entonces estos medios masivos de comunicación, pues, ¿qué es lo que dicen? Que Brito es culpable, que la encierran y que la corran, que la extraditen, aparte, artículo 33 de la Constitución. O sea, imagínense qué tan grave es tener un micrófono y decir estupideces. O sea, yo por eso, sobre todo en los asuntos mediáticos, yo luego veo la televisión, ¿no? Y digo, híjole, es que aquí, de veras, o sea, una cosa es ser periodista y otra cosa es las cosas que dicen, ¿no? Claro. Hace poco, ¿qué será? Un año, y lo digo con todo respeto, ¿eh? Estaba platicando con mi socio, al cual le mando un abrazo al maestro Carlos Alberto de la Rosa, que ya te mandaré también para una conferencia, algo en tarde. Mi socio en el despacho, estábamos platicando de un asunto que llegó al despacho y en el cual pues, nos pueden ahí solicitar una prisión preventiva justificada, precisamente. Y hubo un caso acá en la Ciudad de México en el que una juez, acá en Doctor Lisiaga, no concedió la prisión preventiva justificada, tratándose de un homicidio culposo por tránsito de vehículos. Y la familia de la víctima, homicidio culposo por tránsito de vehículos, pues imagínense, fue a medios de comunicación, yo me imagino que pues, tenía algún conocido, váyanse ustedes a ver, pero pues salía el abogado pues, declarando, muy molesto, porque era un riesgo para la sociedad. Cuando en realidad volvemos al tema dogmático de la presunción de inocencia, de la prisión preventiva, excepcionalidad. O sea, ¿qué quiere decir excepcionalidad? De manera excepcional, última ratio. O sea, cuando otras medidas cautelares no alcancen, no sean suficientes para asegurar la presencia del señor durante la secuela procedimental, proteger a la víctima y a los ofendidos, y no obstaculizar el procedimiento, ahí entra la prisión preventiva. Justifica. En este caso, pues yo me imagino, porque desconozco como tal cómo se desarrolló la imposición de esta medida cautelar, yo me imagino que el señor no tenía ingresos ni egresos al reclusorio. Yo me imagino que el señor acreditó arraigo, ¿no? Primer riesgo procesal, riesgo de sustracción o de fuga, ¿no? Arraigo, ahí está mi credencial de lector, mis constancias domiciliarias, mis comprobantes de domicilio, que acreditan fehacientemente que yo vivo ahí desde hace 15 años. Va a riesgo procesal. Es un delito del cual pues, no estamos ante violencia familiar, no estamos ante tentativa de feminicidio, homicidio, alguno de esos. ¿Por qué prisión preventiva? O sea, existe otra medida cautelar suficiente y pertinente, idónea y suficiente para asegurar que no me voy a acercar a la víctima, una restricción ahí de que me la acerque, ¿no? Entonces,
Luego sí hay ministerios públicos o asesores jurídicos también que se quieren volver locos y pedir y justificar la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva justificada únicamente pues porque quieren, por sus intereses o los de su cliente, que esté guardado en un reclusorio, cuando en realidad no representa un peligro para la sociedad. Por eso les digo que hablar de prisión preventiva oficiosa es una aberración de derechos humanos. Una aberración. Es contraria a lo que establece la Constitución y a los principios rectores del sistema acusatorio. Y hablar de prisión preventiva justificada es todavía peor, porque no obstante ya no viene en la Constitución, sino que yo voy a buscar justificártelo. Acuérdense, política criminal. O sea, derecho penal y política criminal van de la mano. Entonces, si el legislador no se blindó, no puso en el diccionario constitucional que este delito, vamos a suponer, homicidio culposo, no viene dentro del catálogo meritorios de prisión preventiva, ¿por qué entonces voy a buscar que se imponga esa prisión preventiva justificada? Es que es un riesgo porque pues maneja. Pues sí, pero eso no constituye un riesgo, o sea, cualquiera puede tener un accidente. Y acuérdense que este derecho penal es un derecho penal del amigo, no un derecho penal del enemigo. Prisión preventiva es derecho penal del enemigo, por supuesto. Sin embargo, es una excepción, principio de la prisión preventiva. ¿Cómo es que el juez tiene que imponer o tiene que formular la imposición de una medida cautelar? De manera racional, de manera proporcional, atendiendo al principio de mínima intervención. Estamos hablando de 14 medidas cautelares. ¿Tú crees que en un homicidio culposo por tránsito de vehículos, no 13 medidas cautelares alcanzan perfectamente para asegurar la presencia del imputado, para que la víctima esté bien, o en este caso la víctima indirecta, y para no obstaculizar el procedimiento? Por supuesto que sí. ¿Tú crees que en un abuso de confianza? Porque me ha pasado, que algún asesor jurídico ha pretendido que justificado porque pues, tiene mucho dinero, ¿no? Decía. Y como tiene mucho dinero, se va a sustraer y se puede ir a viajar a Rusia, a Guatemala, a Timbuktu. No, bueno, o sea, que tenga dinero y que aparte en audiencia pública digas, su señoría, solicito que se imponga la prisión preventiva justificada en atención a que existe el riesgo procesal de fuga, en atención a que el señor cuenta con una capacidad socioeconómica muy elevada y se puede sustraer porque se puede ir a Rusia. ¿No les parece discriminatorio eso? ¿Clasista? Es que tiene dinero, pues entámbenlo. Es una estupidez. Pero bueno, al final, la idea, amigo, y ya nada más lo digo para concluir, es que pues entendamos que nosotros los operadores de este sistema de implementación de justicia somos los que le dan vida a este sistema de implementación de justicia. Y tal vez sí, a mí no me gusta ser asesor jurídico, espero mis clientes que son víctimas, soy asesor jurídico, no me estén viendo. A mí me gusta más ser defensor, no sé, soy muy honesto. Y tal vez a veces mi perspectiva sí es como del defensor. No hay que obviar, perdón, que en un sistema de enjuiciamiento penal, en un derecho procesal penal, pues siempre ha existido dos disputas, ¿no? Por un lado, la tutela del inocente y por otro lado, el castigo del culpable. Pero atendamos a la segunda finalidad del proceso penal, proteger al inocente. Esa es la segunda finalidad. Y artículo primero de la Constitución, fracción tercera, se deben de respetar los derechos fundamentales por parte de las autoridades. Deben de respetar, garantizar y promover. ¿Quién es el inocente dentro del proceso penal? La víctima, me queda muy claro. Pero el imputado también. Y en muchos casos, y sobre todo cuando se impone de manera arbitraria la prisión preventiva justificada, no se está protegiendo al imputado, no se está protegiendo a un sujeto dentro del proceso que es o debe de ser considerado como inocente. Y eso, pues por supuesto, que trastoca al status quo, a la implementación de justicia en nuestro país y por supuesto que tiene que ser objeto de un debate y de un análisis muy preciso de esta circunstancia. Por mi parte, pues bueno, sería todo. No sé si hay algún apuntalamiento por parte de ustedes, estimado maestro David, José Luis, o alguna pregunta que quieran que respondamos. Sí, maestro, dentro de lo que usted mencionó, solamente en el ejemplo que mencionó del muchacho que va a ver a su novia, pero que es una familia de narcotraficantes y todo esto, solo basta el señalamiento por el hecho de estar ahí, aplicando eso de dime con quién andas y te diré con quién eres. Solo basta con que esté ahí para que lo señalen. ¿Y cuánto tiempo va a perder de su vida para demostrar que él no tenía nada que ver al respecto? Creo que eso es algo muy importante al respecto, ¿no, maestro?
sin duda alguna, estimado maestro, efectivamente. Otra parte de la flagrancia, por ejemplo, es precisamente este señalamiento, ¿no? Artículo 146 del Código Nacional, que te estén sorprendiendo cometiendo el delito. En el momento de que estás cometiendo el delito, o que, perdón, seas sorprendido cometiendo el delito y que seas detenido inmediatamente después de haberlo cometido, o bien que exista un señalamiento. Este bendito señalamiento vino también a darle al traste, ¿no? A esta parte de debido proceso, de principio de taxatividad, de legalidad, de certeza jurídica. En este caso, pues bueno, en el ejemplo que puse, pues sí se lo van a llevar. O sea, se lo van a llevar sí o sí. O sea, digo, acá como tal no hay un señalamiento, pues únicamente hay la ejecución de una orden, de un mandamiento judicial, pero se lo van a llevar. Y puede haber mil ejemplos, ¿eh? O sea, puede haber, por citar otro ejemplo, ¿no? Que diga una señorita que yo en el antro la toqué, ¿no? O que la violé. Nada más con que lo diga, a mí ya me jodió la vida, ¿eh? Literalmente. Entonces, porque pues obviamente que la violación es un delito de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y aparte es un delito de oculta realización. Y ahorita con todo el tema del empoderamiento femenino y además con el tema de que las autoridades tienen que juzgar con perspectiva de género, pues te friegas, ¿no? Entonces, y yo no digo que esté mal, yo, estimado maestro, yo tengo 3 hijas, ¿no? Yo tengo 2 hermanas, tengo 3 sobrinas, tengo una madre, ¿no? Entonces, lógicamente que pues soy defensor, ¿no? De ellas y de los derechos de las mujeres. Sin embargo, tanto hay hombres malos como hay mujeres malas y también esta parte que estoy comentando, ¿no? De este señalamiento de él me tocó, él me violó y por ser mujer, pues me tienes que creer a mí. Ya te fregaron la vida. Y habrá ocasiones en que sí las hayan tocado, en que sí las hayan violado, y ahí es donde pues, la autoridad pues sí tendría que aplicar estos protocolos y juzgar con perspectiva de género. El tema es cuándo saberlo, ¿no? Porque Claro. entre que peras o manzanas, prisión preventiva oficiosa ya te quemaron en redes. O sea, ya te chingaron, básicamente. Entonces, esa es la delgada línea, ¿no? Volvemos al tema de verdad, ¿no? Como dijera la enorme Niurka, mi verdad, ¿no? O sea, teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Yo les digo a mis alumnos, es tu verdad, ¿no? Fáctica, jurídica y probatoria. Esa es tu verdad, o sea, lo que vas a decir, lo que vas a exponer durante todo el proceso, ¿no? Pero efectivamente, maestro, coincido con usted, únicamente con ese señalamiento es suficiente para que te lleven a audiencia inicial, te vinculen a proceso y a la hora del debate de la medida cautelar, pues diga, es de prisión preventiva oficiosa. Se va, ¿no? Durante lo que dure el proceso. Es lamentable, ¿no? Excelente. Pues híjole, son cuestiones que yo creo que nos podemos llevar incluso toda la noche, maestro Rafael, aquí hablando. De verdad, una excelente cátedra por parte de usted. Y pues bueno, recuerden a todos los que nos visualizan a través de la aplicación de Facebook Live, el maestro Rafael Martínez va a estar con nosotros en el mes de mayo. La próxima semana estaremos subiendo toda la información correspondiente, impartiendo lo que será el taller del ABC del Derecho Penal. Y de verdad, nosotros encantados de la vida, maestro Rafael, que usted está aquí con nosotros, de verdad, escucharlo, una verdadera cátedra. ¿Usted qué opina, licenciado David Nieto? No, pues verdaderamente yo me llevo muchas dudas y que hay que también estudiar porque verdaderamente no somos expertos en todas las materias, pero verdaderamente es una excelente cátedra que si lo aprendimos en la escuela, pues ya ahorita ya lo reaprendimos. Ahora sí que vale la pena la expresión y pues es excelente y de veras, en verdad, agradezco mucho, maestro, esta enseñanza que nos acaba de dar y en verdad es una verdadera luz a muchas dudas que tiene la gente. La gente a veces piensa que porque ya no se presentó la persona, la víctima o el ofendido, ya se acabó el asunto, cuando verdaderamente le echan a perder a la gente su vida, cuando ya no se presentan a ratificar. Ese es un gran problema. Ahorita se está hablando mucho del problema que hay en las cárceles. De hecho, ayer tuvimos una pequeña plática, pero se está hablando ahorita de los problemas que hay, de las aportaciones que hay para los ceferesos. Verdaderamente, a veces estamos pensando que esta privatización va a pasar como pasó muchas veces cuando se creaban las agencias especializadas en narcotráfico, narcomenudeo y todo esto, que tenían que llevar a gente para que cumplieran con el objetivo.
¿qué va a pasar ahí con esas cárceles para que de veras sea un negocio para los inversionistas? ¿Se van a inventar delitos? ¿Verdaderamente se va a respetar el nuevo procedimiento penal? Estamos ante una disyuntiva muy grande. Y la más importante de todas estas, que el Ministerio Público a veces sigue con sus prácticas. Llega la persona detenida y en lugar de entrevistarlo, a veces lo ablandan hasta casi a las 48 horas o simplemente dejan continuada la supuesta carpeta. Son vicios todavía que no están erradicados y la gente se siente lastimada, se siente a veces inclusive violentada, abusada, y todavía sigue habiendo comentarios malos en contra de la policía, en contra de los ministerios públicos. Es muy, muy doloroso escuchar eso en contra de nuestras autoridades, pero pues el dicho es simple, cría fama y échate a dormir. Por mi parte, ese es mi comentario, maestro. ¿Usted qué opina al respecto? No, mire, yo creo que en el tema del derecho penitenciario como tal, pues sí ha sido uno de las grandes problemáticas, ¿no?, que ha tenido el Estado mexicano. Parte de esta implementación de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio fue precisamente tratar de que las cárceles, de que los centros penitenciarios pues no tuvieran una gran demanda, ¿no?, y que, como lo comentábamos, la pena privativa de libertad pues no fuera preponderante, ¿no? Se suscitan muchísimas prácticas, lo que acaba de comentar, prácticas ilícitas, prácticas contrarias a derecho. No me va a sorprender que llegado el día, pues ocurran estas prácticas porque, pues, francamente vivimos en un país en donde la corrupción es un eje central del día a día de todos, ¿no? Esa es la realidad. Y en los sistemas, o en el sistema de implementación de justicia o en la materia penal, pues, también hay que decirlo, o sea, hay muchísima corrupción. En cuanto al tema de los ministerios públicos y de las agencias, pues es así se manejan, o sea, incluso es por todos sabidos, digo, quienes se dedican a esto, que incluso hay fiscalías que tienen hasta cuotas de cuánto es lo que van a cobrar por los detenidos, así se manejan en las fiscalías, ¿no? Y hay fiscalías en donde también pues cuadran la flagrancia, cuadran los policías aprensores, ¿no? El informe de policía homologado, cuando en realidad no fue así, o sea, a mí me han tocado muchos asuntos en donde, por ejemplo, es un robo simple, ¿no?, de vehículo. Y resulta que le meten robo con violencia, agravado, en pandilla. O sea, qué miedo que te agarren en México, francamente. Entonces, volvemos al tema del principio de presunción de inocencia. ¿Sistema garantista verdaderamente se está aplicando así? Por supuesto que no. Sin embargo, como le comentaba, pues al final, pues es tarea de todos, ¿no?, que eso vaya cambiando. Y sobre todo de los abogados jóvenes que hoy nos ven en Secalec. Yo ya no soy tan joven, ¿no? Pero a mí me tocó más este sistema que el pasado. Realmente ver sistema tradicional. Yo empecé a trabajar en 2012 con el doctor Juan Rivero Legarreta. Todavía no había en la Ciudad de México los juicios orales, todavía no había sistema acusatorio. Me tocó ver un poco de averiguación previa, pero pues ya entrarle lleno a este sistema acusatorio. A ustedes los jóvenes que son estudiantes les ha tocado ver puro sistema acusatorio. Hay que tomar sus cursos también en Secalec, próximamente en mayo. Vamos a hablar del ABC del derecho penal y vamos a hablar desde la dogmática jurídico penal, la teoría de la valoración probatoria, teoría del sujeto responsable, teoría del delito, hasta pues valoración probatoria, derecho humano a la prueba indiciaria, en fin, interrogatorio, contrainterrogatorio, todo lo que contempla el sistema acusatorio. Correcto, bueno, pues maestro Rafael, de verdad es que es un honor para nosotros haberlo tenido aquí con usted en su casa Secalec. De verdad queremos agradecerle mucho y de verdad, pues bueno, una excelente cátedra. Nuevamente, pues quisiéramos continuar, esto nos daría para toda la noche, sabemos que tenemos otros pendientes. Agradecerle mucho a usted, al licenciado David Nieto y sobre todo a quienes nos están visualizando a través de Facebook Live y a través de la página oficial de Secalec. Pues bueno, no se lo pierdan, ya saben, van a estar próximamente el maestro Rafael Martínez Vargas aquí en su casa Secalec. Pues por nuestra parte sería todo, sin antes despedirme y agradecerle muchísimo, maestro Rafael. Muchísimas gracias por la confianza aquí en su casa Secalec. Gracias, no, hombre, maestro. Gracias a ti, mi hermano. Les dejo mis redes sociales
por si me quieren buscar. Rafael Satara en Facebook, en Instagram, y la del despacho, Fet Martínez Vargas, abogados, especialistas en Derecho Penal y Victimal. A quien se le ofrezca, ahí me pueden localizar en mis redes. Agradecerte de nueva cuenta, amigo, agradecer a Secalec, al maestro Nieto, por su tiempo y sobre todo que es viernes, ¿no? Y que quien se haya podido conectar, pues, nos estamos viendo en mayo para el curso. Les mando un abrazo, excelente noche. Excelente noche, gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego, buenas noches.